Bueno, como les comentaba, los objetivos de la experiencia son que ustedes puedan familiarizarse con la elaboración, con el trabajo en el laboratorio, con la práctica, el concepto de poder estudiar un fenómeno y comprobar eh, aquellas ecuaciones que ustedes van encontrando en la teoría, ¿sí? Poder comprobarlas en la práctica, que justamente es la esencia del trabajo científico, de las ciencias fácticas. Que se vayan familiarizando con elaborar informes, y bueno, particularmente la de este trabajo va a ser la de determinar el índice de refracción de algunas sustancias, ¿sí? La idea es que ustedes puedan hacer el cálculo para dos sustancias distintas, para que podamos comprobar que realmente, según la sustancia, el índice de refracción va cambiando. Bien. Entonces, yo voy a ver. Bueno, este es el haz de luz que queríamos obtener con la rendija esa que cortamos en el papel o en un cartoncito, si ustedes tienen. Es el haz de luz que vamos a estudiar. La luz, de por sí, viaja normalmente con una trayectoria lineal, ¿sí? Al encontrarse con un cambio de medio, como en este caso, que quiero mostrarles, normalmente vimos que la luz cambia de dirección. Ahora, sí, mejorando. Bueno, ok.
Bueno, vamos a revisarlo. Se nota un poquito, pero seguramente ustedes lo van a ver mucho mejor cuando lo reproduzcan en sus casas. A ver, el concepto es el siguiente. Nosotros tenemos el haz de luz, ¿sí? Si nosotros colocamos el frasco en este caso, representa un cambio de medio, ¿sí? Entre el aire, el cual rodea el frasco, y el líquido que está adentro. En realidad también hay un cambio de medio por el material, que en este caso sería el plástico, pero como es tan delgada la superficie, vamos a despreciar, digamos, esa variación, y el cual no va a generar un error muy apreciable para el grado de precisión que tenemos en este ejercicio. Entonces, si el rayo de luz, y es lo que yo les pido que después ustedes, yo acá lo estoy viendo mucho mejor que lo que veo en la cámara, por eso va a estar bueno que ustedes lo repitan en sus casas. Si el rayo de luz incide bien perpendicular a la superficie, por eso yo estoy poniendo bien en el centro al frasco, el rayo que sale, que acá se lo ve, no sufre refracción, eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Cuando el ángulo de incidencia es 90 grados, el ángulo refractado, cuando es 0 grados, el ángulo refractado también es 0, no hay refracción. Cuando nosotros empezamos a cambiar el ángulo de incidencia, fíjense cómo ya el rayo, acá ustedes no lo logran ver, pero ya hay un ángulo de incidencia que dentro de un ratito lo vamos a observar. Pero fíjense ya como el rayo se refractó, ya no sigue más la línea recta. ¿Bien? Si yo este ángulo cada vez lo voy cambiando más, este rayo va cambiando también su ángulo. ¿Bien? Ok. La experiencia es simplemente, consiste en lo siguiente. Una vez que ustedes reproducen de la misma forma que yo esta situación, una vez que tienen situado el objeto, lo que vamos a hacer es marcar cuidadosamente los rayos. Entonces, yo acá lo estoy viendo mucho mejor. Ya se los voy a mostrar cuando termine de hacer las marcas. Bueno, lo que voy a hacer es marcar el contorno del recipiente. Bien. Y lo otro que voy a hacer es marcar algunos puntos por donde está pasando el rayo en este preciso momento, que luego me va a ayudar a marcar la trayectoria, ¿sí? Yo, entonces, habiendo marcado algunos puntos sobre el rayo refractado y algunos puntos sobre el rayo incidente y la circunferencia, ya estaríamos, digamos, ya estaría todo lo práctico que ustedes tienen que hacer. Ahora yo voy a tratar de sacar
Y a ver si puedo enfocar mejor. Claro, no. Bueno, la cámara tiene mucho brillo, por eso es que no se observa. Yo en realidad ahí estoy viendo el rayo, no estoy viendo toda esa luz. Pero bueno, no importa, eso es lo bueno de que ustedes lo puedan realizar en sus casas. Entonces, vamos a jugar. Yo ahora ya puedo prender la luz. Entonces, ya podemos quitar la pantalla y podemos quitar el frasco. La idea es obtener esto que están viendo ustedes acá. Ya lo vamos a remarcar para que mejore la imagen. No quiere hacer foco. Ahí está. Bien. Ahí está. Entonces, eso es lo que queríamos obtener. Nosotros, habiendo marcado la circunferencia y algunos puntos sobre la trayectoria del rayo, ya estamos en condiciones de poder, con una regla, con el uso de una regla, graficar el rayo incidente y el rayo reflejado. Acá vamos a tener que dibujar un rayo que pasa aproximadamente por los 3 puntos. Esto es aproximado, recuerden que es un cálculo experimental. Bien, tenemos que analizar qué ocurrió en el interior del recipiente, ¿sí? Nosotros sí sabemos que la luz ya lo vamos a ir haciendo, por parte. Nosotros tenemos el rayo incidente, ¿sí? Siempre en óptica hemos estudiado los rayos en función, por lo menos en refracción y reflexión, el ángulo respecto a la normal a la superficie, ¿sí? Entonces, para dibujar la normal, nosotros tenemos que dibujar, en el caso de una circunferencia, como es esto, la normal en un punto es una recta perpendicular a la tangente, ¿sí? O una recta, ¿bien?, que coincida con el radio, ¿sí? Si nosotros encontráramos el centro de curvatura de esta circunferencia,
Bien. La normal es esa marcada con línea de puntos, ¿sí? Que es perpendicular a una recta que yo podría dibujar acá, tangente a la circunferencia. Tangente, recuerden, significa que la corta en un solo punto. En este otro caso, y acá quedó bastante más quedadito. Bien. Entonces, bien, ¿qué hicimos? Marcamos las dos normales a la superficie, ¿sí? Es una recta, fíjense, perpendicular a la superficie en ese punto y una recta perpendicular a la superficie a ese punto. Como esto es un círculo, coincide con el radio, si no podríamos haber dibujado la tangente y después con una escuadra, una recta perpendicular. Esto nos va a permitir a nosotros medir este ángulo, que es el ángulo de incidencia, ¿sí? Ángulo entre el rayo y la normal. Bien. Y el ángulo de refracción, que va a ser este que está acá. Es el ángulo entre la normal y el rayo reflejado. Bien. Ese ángulo pequeño que está ahí. Luego llegamos al otro cambio de medio, el ángulo de incidencia en este caso. De nuevo, tenemos que ver cuál es la normal a la superficie, esta recta marcada con línea de punto. El rayo incidente es este, para esta segunda refracción. Entonces el ángulo de incidencia es este que está ahí. Bien. Y por último, el ángulo de reflexión o del rayo reflejado es este que se aprecia ahí afuera. Bien, es el ángulo entre la normal, que es la línea de punto, y el rayo reflejado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular nosotros? Nosotros queríamos determinar el índice de refracción del medio. Para esta refracción, nosotros sabemos, a partir de la ley de Snell, que el seno del ángulo de incidencia por el índice de refracción de incidencia es igual al seno del ángulo de refracción
por el índice de refracción del medio donde se refracta el rayo. ¿Sí? Esa es la ley de Snell. Nosotros, para la primera refracción, podemos calcular, o medir, mejor dicho, este ángulo y este otro. O sea que conocemos el ángulo de incidencia y conocemos el ángulo de refracción, experimentalmente. El índice, el NI, el índice de refracción de incidencia, en este caso es el aire, es 1, porque estaba rodeado de aire el recipiente. Y lo que nosotros queremos calcular es el NR, que es el índice de refracción del líquido que tenemos dentro del recipiente. Entonces, conociendo los ángulos, nosotros vamos a poder determinar el índice de refracción del medio. NR va a ser igual al índice de refracción de incidencia, que era 1 por ser el aire, multiplicado por el seno de θ i sobre el seno de θ r. ¿Cómo calculamos los ángulos? Bueno, ustedes en sus casas van a tener dos formas de calcularlo. Una, haciendo todo muy prolijo, sería con un transportador. Y si ustedes tienen un transportador para medir los ángulos, ustedes dibujan esto, busquen cómo colocar el rayo y el recipiente, ¿sí? Acá a mí yo lo dejé bastante al medio. Si ustedes lo colocan un poco más inclinado, es decir, lo traen más a la orilla para que el ángulo aumente, estos ángulos se hacen un poquito más grandes, entonces les va a ser un poco más cómodo. Pero si ustedes lo hacen prolijo, estos son ángulos que pueden medir con un transportador. Entonces, miren los ángulos y pueden ya hacer el cálculo. Si no tienen transportador o les queda, digamos, poco legible con un transportador, lo otro que podemos usar es la trigonometría. Es decir, yo puedo dibujar acá una recta perpendicular, cualquiera, por ejemplo esta, eso sí, con una escuadra, bien, no como lo acabo yo de hacer ahora, sino hacerlo bien perpendicular con una escuadra. Entonces, se forma un triángulo rectángulo, ¿bien? Y luego con la regla, ustedes pueden medir, por ejemplo, el cateto adyacente al ángulo, lo miden el cateto opuesto, miden la longitud del cateto opuesto con la regla, y entonces, recuerden que la tangente del ángulo, la tangente de θ, era el cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Entonces, conociendo, midiendo los dos catetos de ese triángulo rectángulo que formamos nosotros con una línea perpendicular, nos permite calcular el ángulo de incidencia, el de refracción y los otros dos también. Eso lo pueden elegir ustedes. Lo que sí, como en todo informe de laboratorio, yo les pido que ustedes justifiquen cuál fue el método de medición que eligieron y por qué lo han hecho. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Se va entendiendo? Ok, bien. A ver. Sí, con un solo rayo alcanza. ¿Sí?
lo vamos a hacer con uno solo. Lo que sí vamos a hacer es que los invito a que, bueno, obviamente, algo que me olvidé de decirles, tomen nota por favor, es que además de calcular el índice de refracción, de este caso del agua, ustedes van a tener que calcular el de dos sustancias, ¿sí? Agua y cualquiera otra, puede ser aceite, puede ser alcohol, alcohol etílico, bueno, cualquier otra sustancia que ustedes encuentren en su hogar, pueden probar. Lo único que van a tener que eh, intentar o probar antes de ver que realmente que alcancen a ver el rayo para poder dibujarlo. A lo mejor si usan una sustancia más densa, con un índice de refracción eh, mayor, es probable que obviamente el rayo se atenúe bastante. Presten nomás atención si con qué sustancias van a usar, pero simplemente tienen que hacer esto que yo acabo de hacer para dos sustancias distintas. Solo trazan, digamos, este rayo y hacen el cálculo acá y acá. ¿Está bien? Y lo comparan. El índice tiene que ser el mismo. Puede haber un pequeño error eh, experimental. Sí, exactamente. Tienen que incluir imágenes. Las imágenes, eso ya queda a elección de ustedes. En algunos trabajos se suele colocar una imagen del dispositivo y alguna imagen del resultado simplemente en el desarrollo y después si tienen más imágenes en los anexos o directamente las imágenes en el anexo. Eso, por ejemplo, ya también lo dejo a criterio y gusto de ustedes. A ver si hay alguna otra pregunta. No. No. Venimos claros. Creo que se ve bastante bien la imagen. Yo le tenía miedo, pero se alcanzan a ver los ángulos. Es sencilla, ¿sí? La experiencia, pero como les dije, lo importante es la práctica. El poder comprobar. Ustedes con esto van a estar comprobando la ley de Snell, van a estar observando realmente el fenómeno de refracción, cosa que antes habíamos visto únicamente en el papel. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos. Gaspar, a ver. Sí, si no conseguís ningún recipiente con fondo plano, es probable que te dé alguna variación, pero no muy grande. No obstante, a ver, eso es lo fantástico que tiene el laboratorio, ¿sí? Y que está buenísimo que hagas la pregunta, porque de eso se trata, por más que sea sencillo el práctico, justamente se da para que hablemos todas estas cosas. Cuando nosotros realizamos una experiencia en el laboratorio, muchas veces hay condiciones que escapan a nosotros y son parte de los errores que ocurren. Hay otras condiciones que las podemos controlar, hay laboratorios
donde se trabaja con precisiones aún mayor, que por ejemplo hasta se controla la temperatura. No, digamos, no es lo mismo si hiciéramos los cálculos muy finos, la temperatura a la cual realicemos el ensayo nos va a variar los resultados, por ejemplo, por dilatación de objetos, por cambios en la densidad del líquido, bueno, muchísimas variables. En tu caso sería la forma irregular del frasco o del vaso, en este caso. Yo, a ver, te desafío a que intentes pensar si no encontrás algún frasco o algo que sea un poco más plano que un vidrio. Si no es así, lo otro que podrías hacer es intentar a ver, se me está ocurriendo ahora. Vos tenés que buscar la forma de que el rayo, ¿sí?, no incida en la base de vidrio del vaso, sino que en la parte donde hay líquido. Entonces, si vos, supongamos que este es tu vaso, si vos la rebuscás para hacer la rendija, esta, si vos te rebuscas de hacerla un poco más arriba, por ejemplo, y podrías, no sé, cortar al papel del tamaño del frasco para que en vez de quedar en la base, quede un poquito más arriba. Entonces, de esa forma, el haz de luz, si lo viéramos acá de costado, en vez de incidir en la base, va a estar incidiendo a una altura intermedia. Entonces ahí se va a encontrar con agua y no con la base de vidrio. No sé si me explico. O sea, me parece genial tu pregunta y justamente de eso se trata el trabajo en el laboratorio. De que cada uno se las rebusque para poder reproducir el fenómeno de la mejor manera posible, de pensar cuáles pueden llegar a ser las interferencias y cómo las solucionaron. Cualquiera de estos ajustes que ustedes hagan en la experiencia, cuando ustedes hacen un cambio en una metodología o en una experiencia, lo ponen en el informe y lo justifican, eso es excelente. Yo muchas veces les digo en clase que en los trabajos prácticos de laboratorio no me interesa mucho el resultado. A ver, no va a tener un 10 aquel trabajo que el índice de refracción le dé 1,33 exactamente igual que en la bibliografía para el agua, por ejemplo. A mí lo que me interesa es que marquen bien los objetivos, que expliquen bien el procedimiento, que justifiquen, que analicen los resultados. Si les da muy mal o distinto a lo esperado, que encuentren el porqué o que presupongan el porqué y lo planteen, que justifiquen a ver si ustedes realizaran la experiencia de nuevo, cómo la harían para disminuir ese error. Todo eso es lo más importante del trabajo en el laboratorio, ¿bien? Mucho más que un resultado, que cuánto les da. No sé si, espero haberme explicado. La otra pregunta, cuando lo tengan, sí, me lo pueden ir enviando, no hay problema. Si no la fecha, va a ser, como pasamos el examen al primero, podemos poner dentro de 15 días la entrega del trabajo práctico. Hasta 15 días. A medida que lo vayan teniendo, me lo pueden ir enviando. ¿Estamos? Quedaría entonces la entrega para el 25 y el primero es el examen. No, Magdalena, a ver, no les exijo un mínimo de páginas, yo les pido que estén los contenidos que les pongo, los contenidos mínimos. De hecho, no me gusta trabajos prácticos donde hay 3, 4 hojas de desarrollo teórico que es todo copiado y pegado, no me sirve. Que sea escueto, pero que sea claro, ¿sí?
que esté explicado qué hicieron, cuáles son los resultados, que tenga los contenidos mínimos, que analicen el resultado, una conclusión, es más que suficiente. Eh, ¿Alguna otra cosa? Ok, lo que vamos a hacer, nos quedan unos minutitos nomás, y el Zoom se nos está por cortar, así que yo lo que voy a decir es que salgamos y volvemos a entrar. Digamos, la clase terminaría, pero sí me gustaría, tengo algunas fotos sacadas en el laboratorio de la facultad que a lo mejor suma o por lo menos les interese ver algunas. Es sencillo, pero bueno, ya que nos sobran unos minutos se los quiero mostrar. No, movimiento relativo no va a entrar hacia el SIMO, que eso no lo hemos dado normalmente y no entra. Salimos entonces y volvemos a entrar. Ya lo respondo después.